Doctor Luis Alberto Salgado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gusto escucharlo. El gusto es nuestro. Cuéntenos algunos detalles, por favor. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha visto usted en todo este proceso electoral? Bueno, continúa el escrutinio. Anoche se dio lo que ya algunos estadísticos serios y analistas vaticinaban como el llamado espejismo rojo o el espejismo republicano. En las primeras horas del escrutinio, conforme iban cerrando los centros de votación en el este y corriendo hacia California y terminando obviamente en Hawái, el early vote y la votación temprana presencial de ese día favorecía a Joe Biden y los demócratas. Y sin embargo, la votación presencial de ese día, conforme fue avanzando, comenzó a configurar una victoria relativa del señor Trump y los republicanos en el curso del día. Y en la noche se produjo ese red mirage, el espejismo rojo que le llaman, o que le llamaban, en el sentido de que aparentemente estaba ganando Trump las elecciones y con varios estados pendulares o estados decisivos, estados de batalla, donde él llevaba una ventaja de 100,000, 80,000 o 200,000 o medio millón de votos a Biden. Sin embargo, el escrutinio ha continuado y ya han empezado a computarse, a tabularse los votos de ese inmenso número de 101 millones de votos tempranos, de early voting, que hasta el día lunes han estado votando desde hace 3 o 4 semanas aquí en los Estados Unidos. Y los resultados que ya se van conociendo es que el candidato demócrata Joe Biden está revirtiendo junto con su partido y su campaña el proceso que se había visto hasta la noche anterior. En consecuencia, ya Biden está adelante en las elecciones, se acerca ya con mayor precisión a los 270 votos del colegio electoral necesarios para ser declarado y reconocido como ganador de las elecciones. Y ese es el estado de la situación, Rodolfo. Muy bien, ahora yo le planteo dos temas, dos versiones que se ha escuchado aquí en Lima esta madrugada, en el sentido de que Biden dio una declaración diciendo estamos camino al triunfo, camino a la victoria, estamos bien encaminados hacia la victoria. Y por otro lado, Donald Trump sosteniendo, porque él también hizo uso de la palabra, que él había ganado y que había un fraude y que recurriría a la Corte Suprema. Cuéntenos, por favor. Bueno, efectivamente anoche yo me quedé como hasta las 2 de la mañana viendo el cómputo y ahora a las 7 de la mañana retomado el contacto informativo. Vi la declaración del vicepresidente Joe Biden, del candidato, diciendo que estaba él razonablemente optimista. Él no se declaró ganador, tuvo la prudencia, la sensatez de no avanzar en ese sentido ninguna declaración de victoria, pero que el cómputo tenía que seguir avanzando y cada voto tiene que ser contado, y que mantuvieran ellos la serenidad, se refería a su campaña, a sus seguidores, que son muchos millones, y sobre todo serenidad y prudencia, pero optimismo razonable que él proyectaba. Efectivamente, como usted dice también, Rodolfo, y previsiblemente, el actual presidente Donald Trump ha salido a decir lo que ya estábamos avisorando desde varias semanas, de exigir que todo se resuelva anoche, lo cual nunca ha sido así, ¿no? Es históricamente, materialmente, razonablemente imposible que en la misma noche se conozcan los resultados, más aún en esta pandemia, donde han habido ya 101 millones de votos históricos sin precedentes en votación temprana, vale decir unos 70 millones por correo y 31 millones de votos presencial en los días anteriores al 3 de noviembre, vale decir a los días anteriores a la votación del día final de votación central. Entonces, eso es lo que, señor Trump, ante esta situación
de que rompe un comportamiento histórico que han tenido en los últimos 100 años, por lo menos, los candidatos presidenciales, de respetar la democracia. O sea, la democracia, tal como la entendemos, un aspecto central de ella es que cada ciudadano emite un voto y ese voto es computado, aceptado e incorporado en un resultado final, pero eso tiene que tomar su tiempo, seguir un procedimiento con todas las verificaciones y con todos los elementos confirmatorios necesarios. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Sin embargo, eso es desconocido actualmente por el presidente Trump, quien ya está recibiendo severísimas críticas, incluso por miembros de su propio partido, porque esto, como dijimos anteayer, está destinado, y ese es el sentido de las declaraciones del presidente Trump, a generar zozobra, cuestionar la integridad de las elecciones cuando no hay ninguna señal de fraude cibernético, ni de anforazo, ni de actos violentos de ninguna manera que justifiquen o que expliquen esta declaración del presidente Trump. Muy bien. El cómputo continúa sereno, tranquilo, y eso es lo que está esperando el pueblo norteamericano dentro de 1 o 2 días que se defina finalmente ya quién es el próximo presidente a partir del 20 de enero de 2021 en Estados Unidos, Rodolfo. Muy bien. Tengo todavía unas 2 o 3 preguntas. ¿Me permite, por favor, una breve pausa? Sí, con todo gusto. Correcto. Estoy aquí. Regresamos en unos momentos y seguimos desde Washington con Luis Alberto Salgado. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través de UCI, un canal inteligente. Estamos conversando desde Washington con el doctor Luis Alberto Salgado a propósito del proceso electoral norteamericano, donde el demócrata y el republicano están aspirando, lógicamente, a la jefatura de los estadounidenses. Por un lado, Biden, que quiere ingresar a la Casa Blanca, y por el otro, Trump, que quiere reelegirse. Si me escucha, Luis Alberto, se produjo el día de ayer, confírmelo por favor, vi, me parece, algunos videos de que la gente ha salido a las calles a expresar a manera de protesta, digamos, sus apoyos a tal o cual candidato. Bueno, no de protesta, en fin, probablemente del sector de donde provendría algún tipo de actos de protesta o de violencia sería del sector que va siendo más consciente de que ha perdido las elecciones y que no quieren aceptar ese resultado, cosa que es estimulada o instigada lamentablemente por el mismo presidente Donald Trump. Por el lado de los demócratas hay una actitud mucho más serena, Rodolfo, y que emana de la misma personalidad de Joe Biden, ¿no? Él lo que llama es prudencia porque es plenamente consciente de que hay la enorme posibilidad de que él y su partido ganen las elecciones presidenciales y es más, que recuperen significativamente votos en el Senado a punto que puedan llegar a 50 senadores o a 51 senadores y llegar a controlar esa Cámara Alta y consolidar agregando 10 o 12 representantes más a la ya amplia mayoría que tienen en la Cámara de Representantes. Entonces, desde ese punto de vista,
no habría razón para que los demócratas salgan a protestar porque salvo que ya el mismo presidente Trump comience a estimular, a meter, como se dice, más leña al fuego y diciendo que entre la Corte Suprema, designada por él, tres de ellos recientemente, con lo cual se configuraría una impertinencia total. Que no tiene por qué entrar aquí la Corte Suprema cuando los votos están siendo contabilizados en una práctica común histórica que no ha recibido ningún cuestionamiento en el pasado y que no hay en este momento ni señal ni evidencia para que se produzca un cuestionamiento legal, jurídico a nivel del Poder Judicial y que llegue a una Corte Suprema que no tiene nada que hacer en este caso, Rodolfo. ¿Ah? Correcto. Me pareció ver también algunas fotografías, de repente es un tema anecdótico, de en algunos estados la presencia de tanquetas. No sé si es inédito o eso suele hacerse en procesos electorales allá en los Estados Unidos, al margen del enrejado de la Casa Blanca. Bueno, lo de las tanquetas, no he visto ninguna noticia sobre ello. Lo que sí le puedo decir es que acabo de regresar, estoy aquí a 8 minutos de la Casa Blanca. He tenido que hacer algunas diligencias en el centro de Washington mismo, en Washington, D.C. He recorrido algunas calles y sí hay edificios que han tapeado con maderas, ¿no? Pero siguen atendiendo en previsión de algunos, precisamente, actos de protesta ante la resistencia o declaraciones de provocación que provienen fundamentalmente, lamentablemente, del gobierno del jefe del Ejecutivo. Lo que sí es cierto también, y eso sí es decisión del mismo presidente Donald Trump, ha construido un muro altísimo frente a la Casa Blanca. Esto es una foto que ha recorrido el mundo y que eso habla muy mal de los Estados Unidos. Es una imagen pésima por cuanto, inclusive si llega a comparar a algunos, durante su campaña en el año 2015-2016 decía que iba a construir el muro para que no entren mexicanos, a quienes decía que la mayoría eran violadores, narcotraficantes, criminales, y que iba a construir un muro muy alto en toda la frontera de México con Estados Unidos, y además que esa pared iba a ser pagada por Estados Unidos. Bueno, no se ha construido nada de eso realmente, y más bien ha levantado una pared enorme, ¿no?, en el frontis de la Casa Blanca y alrededores, para evitar ¿qué cosa? ¿No? Esto es desproporcionado desde el punto de vista de un análisis sereno, Rodolfo, esa construcción, y proviene además quizás de una conciencia de culpa o de crear una situación de caos o de inestabilidad y zozobra, que es un poco lo que ha caracterizado la conducta, las decisiones y el discurso del presidente Trump de división, ¿no?, de confrontación permanente, de tener en vilo a la ciudadanía, aún en medio de estas circunstancias de pandemia, donde, dicho sea de paso, si me permite 30 segundos, Rodolfo, sí. A pesar de los casi ya 9 millones de infectados y de los más de 230,000 fallecidos, no ha habido un ápice de sensibilidad, de expresión de pesar y de condolencia y de solidaridad frente a esas 230,000 familias que han perdido a sus parientes prematuramente o imprevisiblemente por esto del COVID. Y aparte de los 9 millones de infectados y los 15 o 20 millones de desempleados que hoy hay, y de 30 millones que están recibiendo el seguro de desempleo. Entonces, es una situación que duele mucho, que está sufriendo mucho una cantidad considerable de millones de estadounidenses, y frente a lo cual históricamente se espera, Rodolfo, y que escuchen nuestros oyentes, que el jefe de Estado, cualquier jefe de Estado democrático, sensible, medianamente inteligente, exprese personificando a la nación o no personificándola, sino como el dirigente máximo o el líder de su país, un sentido de solidaridad, de compasión, de entendimiento, porque eso es lo que esperan los pueblos. Y el pueblo de los Estados Unidos no es ninguna excepción. Ellos esperaban en otras circunstancias dramáticas, difíciles,
¿no? Como ocurrió el 11 de septiembre, o durante la guerra mundial del ataque a Pearl Harbor, o dramas como masacres de 20 niños en Newton, donde el presidente Barack Obama, que es muy sereno y sin drama, derramó lágrimas ante el asesinato de 20 niños perpetrado por un enfermo mental, diría yo, un criminal, con metralleta. Eso fue en el año 2013. Entonces, en esas circunstancias se espera que el jefe de Estado exprese este dolor y este pesar, porque de alguna manera reconforta. Pues nada de eso ha ocurrido en estas circunstancias de pandemia, Rodolfo, y este es un tema que realmente tendrá que ser materia de análisis y que explica también por qué una enorme cantidad de norteamericanos, la mayoría, felizmente, percibe ese vacío, ese enorme hueco negro de insensibilidad, y frente a lo cual expresan contundentemente su voluntad de que haya un cambio fundamental, sustantivo y al más alto nivel de manejo de la nación, de esta nación norteamericana, Rodolfo. Muy bien, para terminar, yendo un poco quizá al tema técnico, usted ha dicho hace algunos minutos que ojalá este asunto electoral no termine en la Corte Suprema. Entonces mi pregunta es, ¿qué tendría que ocurrir en estas próximas horas o en los siguientes días para que el asunto tenga que ser dirimido por la justicia estadounidense? Lo que no hay duda es que, según declaraciones del mismo presidente Trump, que ante esta comprobación de una derrota contundente en el colegio, tanto en el voto popular, ya Biden se acerca a una ventaja de más de 3 millones de votos. Algunos piensan que será esa ventaja de 4 o 5 millones de votos en el voto popular, y que también viene consigo también, en este caso felizmente, en una confirmación democrática acompañada del colegio electoral. Entonces, lo que no hay duda, según las últimas declaraciones del señor Donald Trump, es que él va a buscar de alguna forma cuestionar eso, porque desde su manera de entender la vida, él no puede ser un perdedor, ¿no? Él o tiene que ganar las elecciones como fuere, y si no puede hacerlo y si las pierde, pues dice que le han hecho trampa. Ese ha sido un signo de toda su vida, declarado por su misma sobrina en libros, por su hermana, que declara unas cosas insólitas pero reales y comprobadas, como por personas que han trabajado en su entorno. O sea, él no se niega permanentemente a reconocer algo que sea adverso a él. Entonces, eso se expresa insólitamente en el actual presidente, y él va a intentar llegar a la Corte Suprema. El segundo factor que va a debilitar o posiblemente haga ya infructuoso ese intento de lesa democracia por parte del presidente Trump es la contundencia de la victoria demócrata, ¿no? Que vaya a cuestionar el que se escruten votos o que se vuelva a contar votos donde no ha habido ninguna razón para alegar fraude o anforazo o fraude cibernético, es realmente una aberración. Y entonces, a pesar de que de los 9 magistrados, 5 son ultraconservadores, ¿no? 5 son uno, el presidente Roberts de la Corte Suprema, es entre conservador y moderado por momentos, y hay 3 sí con una visión más abierta a los cambios sociales. Entonces, pero esa Corte Suprema no puede darle la espalda completamente al país, ni desconocer una voluntad contundente que se está firmando conforme pasan los minutos y las horas de escrutinio. Entonces, ellos estarán viendo eso, y yo creo que esto va a ser un factor que determine el que la Corte Suprema simplemente le dé un mensaje no verbal al presidente Donald Trump diciendo: oye, mejor no presentes nada de esto porque te vamos a decir no, porque si decimos sí va a ser un escándalo del siglo, y esto sí cuestionaría severamente la legitimidad de la Corte Suprema, que ya está siendo cuestionada, dicho sea de paso, pero más allá de eso, inclusive hasta la legalidad de un pronunciamiento que no tendría sustento jurídico ni sustento real en la materialidad de las cosas. Por favor. Muy bien, rapidísimo, ¿cuáles son los 4 o 5 estados que quedan que podrían ser fundamentales para, digamos, el ganador? Ya, por lo pronto hay un estado, Arizona, que era un estado rojo republicano,
donde ya desde anoche le están dando la victoria a Biden, Arizona. Eso ya es un dato importante. Sí, lo escuché. Otros estados son Pensilvania, que es un estado con un número importante de delegados, donde Trump lleva hasta anoche una ventaja de 540,000 votos. Pero hace 10 minutos acabo de ver al gobernador de Pensilvania y a la secretaria de Estado de Pensilvania diciendo que recién se están empezando a contabilizar 1.400.000 votos de la votación temprana, donde hay, ya se sabe, un altísimo porcentaje que podría estar encima del 60 o el 65% favorable a Biden. Entonces, contando esos elementos junto con los estados de Michigan, donde ya Biden hasta anoche perdía, pero ahora ya pasó adelante, o otro estado de Wisconsin, donde igualmente hasta anoche perdía Biden por 50,000 votos, ahora está llevando una ventaja de 50,000 o 70,000 votos. Entonces, esos 3 estados, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, más Nevada, por ejemplo, que también iba perdiendo y que ya está pasando a la línea azul de los demócratas, son los estados clave, conociendo en las próximas horas los resultados que probablemente si ya se conozcan con mayor certeza, va a determinar el que se pueda decir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos sin ninguna duda. Muy bien, clarísimo. Luis Alberto, ha sido muy amable, gracias por su paciencia y por atendernos, muy gentil. Con todo gusto, hasta cualquier momento. Muchas Saludos gracias. a todos. Gracias, muy gentil. Ha sido el doctor Luis Alberto Salgado desde Washington haciendo un análisis en relación a este proceso electoral estadounidense.